Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Y a esta hora saludamos al abogado Carlos Mario Patiño, quien está en las líneas de Antioquia Amanece. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa. ¿Cómo amaneces? Bien, abogado, y nosotros muy pendientes de ese proceso y de esa demanda que usted interpuso en contra de algunos congresistas en el departamento de Antioquia por el hecho de haber aportado a esa vaca que se hace en el departamento de Antioquia para las vías del departamento y del país. Recordemos que esta fue una iniciativa al inicio del señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y en un segundo momento el gobernador Andrés Julián Rendón acoge esa iniciativa y empieza entonces con el paquímetro, al menos así lo llaman en la gobernación de Antioquia. ¿Por qué esa demanda en contra de los congresistas, abogado? Bueno, no, realmente lo que hicimos fue identificar que existía una causal de pérdida de investidura en, en los congresistas, los funcionarios públicos, funcionarios de elección popular, que donaron en esa, digamos, presunta vaca de la administración departamental. Fundamentalmente porque la prohibición, en el caso de los congresistas, del artículo 180, numeral 2, establece que los congresistas no pueden tener ningún tipo de contrato con entidades estatales. Y en ese orden de ideas, el contrato de donación, típicamente un contrato civil, unilateral, gratuito, irrevocable además, es un contrato y el sujeto pasivo de ese contrato es la gobernación de Antioquia. Es un silogismo relativamente sencillo en lo que tiene que ver con que estos congresistas han incurrido en esa prohibición y yo, digamos, vi el tema y me parece importante proponerle al Consejo de Estado esta tesis y ver qué pasaba. ¿Por qué lo hace? Digo, ¿por qué lo hace usted? Pues acaba de entregar sus argumentos, el por qué, pero quiero que profundice más del tema. Sí, porque claro, usted ha hecho parte de la administración de Daniel Quintero en el pasado cuatrenio. Y Daniel Quintero y demás están más del lado de Gustavo Petro y más cuestionando esta acción del famoso vaquímetro, como se denominan ya. ¿Cuál es su intención? ¿Tiene que ver algo político? ¿Tiene que ver con una intención propia, una iniciativa? Desenredemos este tema. Bueno, yo vi que ustedes hicieron una exhaustiva investigación sobre mí, revisando mi perfil de Instagram. Mire, yo creo que las mayorías circunstanciales que logró este gobierno local en octubre no son una patente de corso ni para ellos ni para nadie que ganó las elecciones para construir una unanimidad en la sociedad. Y yo lo decía ayer también en otro programa, me parece bastante molesto que se quiera decir que hay una sola Antioquia, que hay una sola forma de ver Antioquia y que hay una sola forma de ser antioqueño. He recibido eh, durante estos días también por esa tendencia de revisarme más a mí que al proceso en la que ustedes también han incurrido, eh, tremenda cantidad de insultos y de improperios asociados a mi condición de antioqueño. Hombre, mi intención es poner en discusión este tema porque además me parece que por arrogancia, es decir, por creer que porque son mayoría pueden hacerlo todo, los congresistas que somos funcionarios que tienen a su servicio un grupo importante o unos recursos importantes para ser asesorados, incurren en errores básicamente porque pueden, ¿cierto? O sea, debieron haber revisado si existía alguna inhabilidad, una incompatibilidad, y lo hicieron exclusivamente porque ellos pueden, porque estaban salvando a Antioquia, porque representan la patria buena y la patria blanca de Antioquia. A mí eso me parece muy molesto. Y realmente es por eso. Ya, si yo quisiera que fuese un secreto mi participación, o que si fuese un secreto mi participación como funcionario del interior de la alcaldía de Quintero, pues se hubiese preguntado la demanda a nombre de otra persona. Realmente a mí
nadie me manda a hacer esto, yo soy inquieto. He presentado en otros momentos de la vida otras demandas, otras acciones, otros derechos de petición que han resultado incómodos y molestos. Y esto es a mi iniciativa, y a una iniciativa que me tiene como actor político muchísimo antes de que Daniel Quintero fuera alcalde de Medellín. Yo fui candidato a la Cámara de Representantes en el 2018, fui activista estudiantil de la Universidad de Antioquia, he sido activista cultural en Medellín, en Copacabana, y he participado de las demandas en contra de los peajes en el norte del Valle de Aburrá. Entonces yo creo que a mí no me define exclusivamente haber participado en el gobierno de Daniel Quintero, lo que desde luego no es un secreto y no me avergüenza. Ya, vale el argumento y siempre dentro de lo que trabajamos en Antioquia amanece en torno a las informaciones. Intentamos siempre ser ecuánimes en torno a la información, no simplemente entregarla desde un punto de vista, sino entrevistar a los actores que tienen que ver con el tema. Hay algo que estoy de acuerdo con usted y nadie me lo ha preguntado, pero pues afortunadamente tengo este fierrito que se llama micrófono donde puedo también conceptuar y opinar. Y es que Antioquia es un departamento muy grande y muy positivo y lo queremos mucho, pero yo no me veo por fuera de este territorio colombiano y no me gusta esa división. Yo pago impuestos y ayer hacíamos un debate con los compañeros y creo que hubo unanimidad entre nosotros diciendo es que nosotros pagamos impuestos porque hay que donar, pero cada quien lo hace. Eso sí, le quiero preguntar a usted, porque usted nos acaba de meter en la misma bolsa que muchos medios lo han cuestionado a usted y habla que, voy a parafrasear lo que usted acaba de anotar, que ha habido insultos en su contra. ¿Usted siente que desde Antioquia Amanece hubo insultos? Porque usted nos acaba de meter en la misma bolsa. No, discúlpeme si generé esa inclusión. Dije que ustedes incurrieron en la misma, digamos, en el mismo sesgo que todo el mundo incurrió, y es revisarme más a mí que a la acción. Yo quisiera, sé que eso es imposible, que discutiéramos más los efectos, digamos, jurídicos y las discusiones que yo propongo en este tema, más allá, pues, como de referenciar quién soy yo, de dónde vengo y quién me manda, que también me parece un poco molesto que teniendo 10 años de experiencia profesional, maestría, siendo profesor universitario, etcétera, yo tenga que ir por ahí diciendo que a mí Daniel Quintero o Gustavo Petro no me dicen qué tengo que hacer y cuándo tengo que hacerlo. Eso es lo que me parece molesto, pero yo no me he sentido de ninguna forma insultado por ustedes, y más faltaba. Sí tengo que decir con mucho respeto que un video que vi de ustedes ayer es poco riguroso, en el sentido en el que la exhaustiva investigación debía exclusivamente revisar mi perfil de Instagram, pero no, yo no me he sentido amenazado por ustedes, y agradezco, Elkin, esta invitación para poder también, digamos, decir lo que pienso y poder exponer esta situación. Claro, y antes de que llegue doña Luisa Fernanda, y me disculpa, para eso lo tenemos aquí, porque dentro de la rigurosidad como usted lo expresa, no solamente quisimos dar la información que se visibiliza por parte suya en redes sociales, sino entrevistando para que, como usted lo anota, haya una profundización, porque claro, está el hecho, pero detrás del hecho hay un ser humano y hay una persona como es usted, y es importante conocer y saber quién es esa persona sobre la demanda. Doña Luisa. Y lo que pasa, Elkin, también, y al abogado decirle pues que como medio de comunicación obviamente hacemos las investigaciones pertinentes, porque en este momento el abogado es noticia. El abogado ocupa las agendas en el Congreso de la República de algunos congresistas, incluso los demandados, y de algunos medios de comunicación que nos damos a la tarea. Bueno, hay una demanda en contra de unos congresistas sobre un tema en particular en el departamento de Antioquia que también es noticia como la vaca, entonces obviamente debemos hacer la investigación. Usted nos acaba de decir, ¿se remitieron al tema de Facebook o a las publicaciones? No, sabemos otras cosas suyas, por ejemplo, que estuvo en la UTL del señor Víctor Correa en el año 2014, 2015 y demás. Pues información que tenemos de más de su perfil profesional como tal. Y pues lo otro es que cuando uno participa de alguna administración,
pero también tiene una profesión aparte y litiga, en este caso, como por ejemplo lo puede hacer usted como abogado, y entabla sus demandas y demás, pues uno hace la relación, bueno, de qué partido es, dónde ha militado, quién lo ha acompañado y demás. Es por eso que hacemos esa relación, porque teníamos que dar el contexto completo precisamente de lo que estaba pasando y de la noticia actual en el departamento de Antioquia. Teniendo en cuenta eso, abogado, pues le quiero preguntar, porque otros abogados nos han dicho, de que hemos consultado y nos dicen, una donación no es un contrato, no se configura como contrato. Entonces, por ese lado, los congresistas están tranquilos porque dicen, bueno, acá no hay ningún contrato, simplemente es una donación y ya se hizo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo creo que es una discusión interesante, es la discusión que le propongo al Consejo de Estado. Yo creo que la doctrina civilista es bastante pacífica, en el entendido de que hoy es más o menos claro que pese a que el código establece que la donación es un acto entre vivos, se trata de un contrato que tiene dos partes, que esas dos partes asumen obligaciones y ejercen su voluntad, una parte que dona, activa, y una parte pasiva, que acepta la donación, como se ha establecido, digamos, en la doctrina civilista, no solo colombiana, sino probablemente de todo el derecho continental, porque realmente el Código Civil y las normas de nuestro Código Civil, como es públicamente conocido, no son exclusivamente colombianas, sino, digamos, provienen del Código Civil napoleónico, y están casi muy parecidas en todo el derecho continental. Y yo creo que en todo el derecho continental hay, si usted revisa sin mucha profundidad y con profundidad, hay una consecuencia, digamos, bastante clara de que el contrato de donación del artículo 1443 es un contrato, típicamente un contrato, tiene dos partes, se expresa típicamente la voluntad, una parte dona, otra acepta. Los contratos pueden ser gratuitos, es decir, usted digamos, para que exista un contrato, usted no necesariamente tendría que tener un beneficio a cambio. Usted puede hacer contratos gratuitos. Este es un contrato de carácter gratuito. Es un contrato que vincula la voluntad de quien dona, pero que también vincula la voluntad de quien recibe la donación y que se perfecciona a partir del recibimiento de esa donación. Y por tanto, digamos, es un contrato. Ahora, la discusión que pasa a mí también es interesante y que tendrá que dar el Consejo de Estado con esta demanda, si ese contrato es un contrato estatal, típicamente hablando, es decir, si es un contrato de la ley 80, si es un contrato del régimen general de contratación. Hay una jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de las donaciones, no de este tipo de donaciones, que son, digamos, especiales en el sentido de que no hemos tenido mucha discusión jurisprudencial acerca de estas donaciones masivas, pero sí ha habido, digamos, discusiones en el Consejo de Estado sobre donaciones entre particulares, entre estados particulares, entre entidades estatales, donde el Consejo de Estado ha establecido que este tipo de contratos, este tipo de donaciones requieren unas formalidades, requieren incluso las formalidades de los estudios previos, etcétera. Yo le voy a poner el ejemplo más sencillo que una amiga abogada ayer me ponía. Cuando usted en una entidad pública está gestionando una vía, en muchas ocasiones hay gente que cede las pajas. O sea, si usted cede una paja de su terreno para que pase por ahí una vía, y la cesión de esas pajas tiene todo un proceso contractual. Y eso es típicamente una donación. Es decir, yo le entrego a usted un pedazo de mi lote para que usted pase una carretera por ahí. Y esa donación, concretamente, claro, es un inmueble, requiere una escritura pública, etcétera, tiene unas formalidades. Entonces, realmente no es discutible, claro, estamos en medio de una discusión jurídica, precisamente por eso yo lo presento ante el Consejo de Estado y precisamente yo por eso digo que es mi concepto. Una tesis que le propongo al Consejo de Estado que tiene que ver con que efectivamente es un contrato y que es un contrato con una entidad estatal, eso sí resulta indiscutible, el contrato es con la Gobernación de Antioquia, con el Departamento de Antioquia, como entidad territorial, y en ese orden de ideas lo constituye una causal de pérdida investidura. Entonces ahí, digamos, para ir perfectamente son tres debates. Primero, si es un contrato. El segundo es si es un contrato con una entidad estatal. Y el tercero, y creo que es el más importante que se propone al Consejo de Estado, es si eso configura una causal de pérdida de investidura. Porque, digamos, podría el Consejo de Estado decir, efectivamente es un contrato,
efectivamente es una entidad estatal, pero no configura la causal porque no está el elemento subjetivo. Recordemos que la pérdida de investidura es una sanción. Digamos, es el ejercicio sancionatorio del Estado, es una acción pública que sanciona a los funcionarios. Y en ese orden de ideas tendría que estudiar los elementos subjetivos. ¿Qué es eso? Pues para los no abogados, los elementos subjetivos es si se cometió esa infracción con dolo, con culpa grave, etcétera. Entonces creo que lo que tendría la discusión que se le propone al Consejo de Estado es más compleja de si es o no un contrato. Si es un contrato con una entidad pública y si ese contrato con una entidad pública significa una causal de pérdida de investidura, que es, digamos, lo que yo propongo que el juez mi tesis, en el sentido en el que los congresistas son responsables por culpa gravísima o por culpa grave. ¿Culpa grave en qué sentido? Y es que se dice que la culpa grave es una grave negligencia. Y si yo tengo a mi disposición, usted estaba recordando ahorita que yo fui asesor parlamentario, si tengo a mi disposición un equipo de asesores para el ejercicio de mi actividad parlamentaria y para el ejercicio de mi actividad política, pues entonces no podría decir que no sabía que ahí podía haber una causal de inhabilidad o incompatibilidad. No hablamos, digamos, de un concejal de una municipio de sexta categoría que está absolutamente solo y que no tiene quien lo asesore, sino de un congresista que tiene 30 salarios mínimos al mes para poder actuar de acuerdo a la ley y que además es en principio el autor de la ley. Sí, quiero preguntarle frente al proceso de la demanda. ¿Ya fue admitida? ¿Cómo va el proceso? ¿Y si ha recibido algún mensaje por parte de esos congresistas demandados? No, la demanda fue presentada el lunes. No, yo no he recibido ningún mensaje formal de parte de los congresistas. Yo supongo que esa comunicación es formal. Una vez la demanda sea admitida y se les notifique, ellos contestarán la demanda y participarán al interior del proceso. He estado muy atento, sí, a las expresiones que en redes sociales han hecho ellos y sus partidos, pero no he recibido ningún tipo de mensaje personal, ningún tipo, aparte pues de que la doctora María Fernanda Cabal me declaró enemigo de Colombia, pero eso, pues, digamos, hace parte de la retórica heroica de los congresistas y la forma en la que decidieron defenderse. Realmente he escuchado muy pocos argumentos jurídicos y la mayoría de los argumentos son argumentos políticos, patrioteros y estigmatizantes. Hablemos, y sobre todo más que de opinión, de información sobre este proceso. ¿Cómo es el camino del proceso de la demanda? ¿Va al Consejo de Estado? Hay unos días para que el Consejo de Estado pues tenga la posibilidad de determinar si hay pérdida de investidura o no. Si la hay, los congresistas pueden apelar. ¿Ese proceso cómo es? ¿Cómo se lleva? Sí, recientemente se produjo una ley, en el caso de los congresistas, la 1881, si no estoy mal, que crea la doble instancia para ese texto. Entonces se crean unas salas especiales de decisión de pérdida de investidura, que son las que analizan inicialmente la demanda. Esas salas especiales de decisión de pérdida de investidura fallan y existe el derecho a la segunda instancia, o sea, que podrían apelar ante la sala plena, creo, ante la comisión tercera, si no estoy mal, o quinta, del Consejo de Estado. Realmente no sabría, pero digamos ahí, no sabría con exactitud, pero hay dos instancias, una comisión especial de evaluación de la pérdida de investidura y una comisión de las propias del Consejo de Estado en dos instancias. Es un proceso especial porque es un proceso de carácter constitucional que sigue las reglas de un proceso ordinario, es decir, una presentación de la demanda, una contestación de la demanda, una práctica de pruebas. Yo solicité varias pruebas porque para mí es importante probar los elementos subjetivos. Entonces yo solicité la declaración de parte de los demandados, solicité también que la gobernación de Antioquia expida los certificados de donación. Entonces se practican las pruebas y ya el resultado falla en sus tiempos. Digamos, hay que decir que en el caso en el que este proceso prospere, yo dudo mucho en prosperar que, por ejemplo, los congresistas no terminen su periodo constitucional. O sea, probablemente si el fallo sale favorable o no, digamos, desde mi pretensión, con posterioridad al 2026.
Él es Carlos Mario Patiño, el abogado que interpuso entonces la demanda ante o en contra más bien de los congresistas que aportaron a esa vaca para las vías en el departamento de Antioquia. Abogado, gracias, un feliz día. Muchas gracias. Feliz día.